Pues como recordatorio, estamos siguiendo esta noche en el capítulo 25, viendo la última parte de ese capítulo, hablando de Abigail, un ejemplo de sabiduría y sujeción. Y el final del capítulo 24, recuerden que tenemos a Saúl persiguiendo a David, y esta es la historia en donde David pudo haber matado a Saúl, y Saúl llegó a una distancia. David pudo haberlo matado, y cuando David se alejó de él, David gritó a Saúl y le dijo: mira, te hubiera podido matar, pero no lo hice, no sé por qué me andas correteando. Y en el versículo 24, versículo 16, Saúl finalmente lo entendió. Y en el versículo 16 dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Versículo 18 del capítulo 24 dice: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, así es que Saúl se da cuenta que pudo haber estado muerto, pero David le perdonó la vida. Si en realidad fuera su enemigo, lo hubiera matado, lo hubiera espiritualizado y hubiera visto que Dios te dio la oportunidad y eres más justo que yo. Es claro para mí ahora. La palabra se ha dicho, esa palabra que Samuel le dio a David. Samuel le dio a David en Belén de que él iba a ser rey de Israel. Ahora se ha esparcido y ahora Saúl lo sabe también. Aun cuando está luchando contra ellos, él lo sabía. Y David en el capítulo 25 está viviendo en las cuevas con 600 hombres y sus familias, y tuvo que ser algo difícil, especialmente con todos los jóvenes y con todas las cosas que necesitaban comer para poder estar bien alimentados. Sin duda una gran carga viviendo en esas cuevas húmedas y con los bebés que estaban naciendo entre ellos. Y David fue a Nabal y se estaba esquilando las ovejas, y todo el mundo se estaba reuniendo con él para festejar. Y le dijo: mira, nosotros te hemos cuidado a ti y a tu rebaño, pregúntales a tus pastores. Los pastores dijeron que eran como una muralla alrededor de ellos. Y en cuanto a las legumbres, nunca se nos ha perdido nada, porque David siempre nos ha estado protegiendo. Nunca hemos tenido una experiencia como esta. Y Nabal dijo: ¿quién es David? Él anda huyendo de su amo. Si todos los esclavos que andan huyendo de su amo me vienen a mí para que yo les dé algo, ¿en dónde iba a quedar? Y cuando David oyó eso, en el versículo 21 y 22 dice: y David había dicho ciertamente a los 600 hombres, y dijo: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. En el versículo 22 David dice: así haga Dios a los enemigos de David. Así como, solamente porque se dice que Dios lo haga, no quiere decir que Dios sea parte de ello. Pero este es Dios, así es que voy a matar a este hombre. Y así haga a los enemigos de David les añada, porque no le habían dado comida. Y a propósito, me tienen que dar comida porque los hemos estado cuidando, no les robamos nada. Serían ladrones si lo hubieran hecho, y porque eran tantos, todos los animales estaban bien. Pero me debes. Ahora, esto es presuntuoso, yo creo. Es como 50-50 si me preguntan a mí si se le da o no. Pero solo una palabra para los sabios: si tienen 600 guerreros que viven a un lado de ustedes y ellos piden algo, dénselos. No es bueno hacer a un montón de hombres hambriados, decirles que no pueden, no se les puede dar carne. Y dice que así añada Dios a los enemigos de David, de que aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no ha de dejar la vida con vida a un varón. Así es que David los iba a matar a todos. Está airado, le está saliendo humo por los oídos, está yendo delante de todos sus hombres con caballos y camellos y mulas, yendo hacia la ciudad. En Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu, del que toma una ciudad. Así es que David tenía un grupo fuerte de hombres. Él enciende el switch e inmediatamente atacan 400 guerreros que van tras los hombres de Nabal. Eso hubiera sido algo masivo cuando se tiene todos estos hombres que están siendo entrenados para ser guerreros. No se tiene un par de centenas de guerreros y 400 campesinos. Eso no es lo que se tiene aquí. Se tienen 600 hombres que han estado entrenando todo el día, todos los días, para una sola razón. Para ser la fuerza de seguridad finalmente para David cuando sea rey, pero para ser guerreros también. Así es que para que David pudiera tener un espíritu de que era lento para la ira, es mejor que esa fuerza que tenía. Y en el versículo 25 de Proverbios, versículo 28, dice: como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En Santiago 1, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y así es que David está todo enojado. Dios, tú estás conmigo, ellos son mis enemigos, vamos a ir a matarlos y dame la victoria. Y enciende el switch y está con toda su fuerza yendo y va a acabar con todos estos hombres que nunca ha conocido antes. Ahora, cuando esto sucedió en el versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Había dicho que iba a ir a encontrarse con David, había llevado mucha comida a sus guerreros. Este hombre Nabal era un hombre rico, y cuando ella pudo, lo que ella pudo reunir fue lo que le llevó, y rápidamente preparó todo lo que llevó y se va hacia David, y dice que prontamente bajó del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Así es que ella se da cuenta que su esposo ha puesto a toda la ciudad en realidad en peligro, porque esta ciudad estaba bajo su cuidado y estaba en peligro, y ella está mirando a su esposo que está completamente ebrio. No va a ser un hombre razonable, aun cuando era sobrio no lo era un hombre borracho, no tenía oportunidad. Ella toma sus cosas y va y se encuentra con David, y ahora está en un valle que va pasando por encima de un grupo de personas, y se baja de su asno y se postra delante de David. En primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 5 y el versículo 6 dice lo siguiente: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos entonces de cubrirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, dice el versículo 6, humíllense bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exalte, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Así es que se puede uno humillar delante de Dios y tener ese espíritu de humildad y de sujeción. Todos y cada uno de nosotros, todos los días, tenemos un número de autoridades sobre nosotros. Y si no salimos durante el día con un corazón humilde y sometido, vamos a encontrarnos nosotros mismos, aun que Dios nos está resistiendo, si no tenemos ese espíritu de mansedumbre. En Santiago 3 de nuevo dice que la sabiduría de lo alto es en mansedumbre, dispuesta a ceder. Hay una voluntad de detenerse y decir no a uno mismo y a su propia voluntad. Y claro que Jesús, qué bella imagen de humildad. Dios viene en carne humana y se encuentra a sí mismo en carne humana, y hubiera podido pedir que fuera adorado como Dios, pero se hizo el siervo, no solamente de todos los hombres, sino de cada hombre, aún hasta el punto de ser crucificado sobre una cruz. Por lo tanto, el Padre un día va a hacer que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermosa imagen de humildad, y cómo necesitamos nosotros tener
a todos niveles en nuestras vidas, los hijos a sus padres, las esposas a sus esposos, los empleados a sus patrones, a someternos a los gobiernos civiles, a los reyes y las autoridades. Y Pedro dice que oremos por todos ellos para que podamos vivir una vida pacífica y callada y continuar con nuestro cristianismo sin que ellos nos interrumpan. En el versículo 24 dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Entonces ella rápidamente está diciendo, soy yo. Yo soy tan culpable aquí como Nabal o como cualquier otra persona. Ella va a explicar en unos momentos que ella debió haber visto eso, que estaba tan ocupada con todos sus deberes, pasando tiempo con sus amistades, y vio a ese grupo de hombres que venían y se fueron apurados. Y luego vinieron los hombres y le dijeron, ¿sabes lo que sucedió? No, lo miré, pero después se lo explicaron y ella rápidamente trató de hacer las cosas bien. Pero noten de nuevo, ese hermoso corazón de humildad. Dice, yo soy tan culpable como cualquier otra persona. Podemos ver esto a través de todas las escrituras, con hombres piadosos, porque es la verdad. Una de las personas en la Biblia que no tenemos ningún pecado que se le atribuyera fue José, el del saco de muchos colores, pero Daniel también. En Daniel capítulo 9, cuando finalmente se da cuenta que están en cautividad en Babilonia durante 70 años, se fue con el primer éxodo, o con el segundo, con el tercero, con el último éxodo de la gente que fue llevada a Babilonia. Depende de cómo miramos los números. Y Daniel clama al Señor y dice, Señor, que sea rápido. Y en el capítulo 9, versículos 4 y 5 de Daniel, se nos dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, no mis antepasados. Yo recuerdo que era un jovencito cuando fui llevado en la primera cautividad, en el primer éxodo. No esos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. También Nehemías, él era el que portaba la copa, el copero del rey, una de las más altas posiciones en el rey de los medos y persas. Pero ¿qué vemos con Nehemías? Ese mismo corazón. En el versículo 6 y 7 dice, está ahora atento tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y su hermano Esdras había ido y había visto lo que había sucedido en Jerusalén. Estaban siendo atacados por bandidos, las murallas habían caído, tenían un templo ahí en donde nadie podía adorar, los sacerdotes no estaban siendo cuidados financieramente, no había ninguna vida espiritual en Israel, y Nehemías se sintió quebrantado y dijo, nosotros hemos pecado contra ti, la casa de mi padre y yo he pecado, nos hemos corrompido contra ti. Y saben que llegará el día que este lugar esté lleno por nuestras oraciones. Pero temo que va a ser demasiado tarde. Al estudiar a través de los reyes, a menudo los reyes lo entienden, se arrepienten y Dios les dice demasiado tarde. En algunos casos como que detiene el juicio hasta que su reinado termina. Pero típicamente es demasiado tarde, demasiado poco, demasiado tarde. Y yo creo que ese va a ser el caso con la mayoría del mundo. Temo que no sea así para nuestra iglesia, pero temo que pudiera ser. De nuevo, el pasaje que cito muy a menudo, Segunda de Crónicas, 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué es lo que se necesita? Humillarse y orar. Se puede reunir la gente por cualquier razón, finanzas, matrimonios, estudios bíblicos, retiros, pero hacer que el pueblo de Israel se pare cuando menos media hora para la oración, siempre tienen 1000 excusas. Pero al principio, al empezar a orar, una de las cosas que primero va a revelar el Espíritu Santo es que somos malos. Estamos listos para votar, estamos listos para votar por esa persona. Y ¿saben qué? Yo no creo que nadie tenga la respuesta para el embrollo en el que estamos. Creo que Dios tiene una respuesta y creo que Él está manteniendo esa respuesta escondida de nosotros. Se puede tomar su musulmán liberal o se puede tener su, quién sabe lo que sea, mormón. Dos cosas que no son muy buenas, ninguno de los dos creo yo que este es el que deberíamos de elegir, y yo creo que Dios va a cegar a quien se encuentre ahí. La respuesta no es votar por la persona correcta. Pudimos ver a Moisés que hablaba con Dios cada día, frente a frente, como un hombre habla con el otro, el hombre más humilde del mundo. Acabamos de leer aquel que se humilla delante de la mano poderosa de Dios. No hay ningún líder tan grande como Moisés. Y los hijos de Israel todo el tiempo estaban construyendo becerros dorados, estaban teniendo orgías con las mujeres moabitas, estaban murmurando y quejándose, enojados con Dios. El maná se derramaba del cielo, no había recesión en aquel tiempo. Agua fresca que brotaba de la peña directamente a ellos. Las ropas nunca se les desgastaron, ningún bebé tuvo ningún problema para nacer, ninguna enfermedad ni aún entre los animales se manifestó. ¿A cuántos les gustaría despertar mañana en la mañana y recibir pan del cielo? Y cocinarlo de 1,000,000 de maneras? Pero los hijos de Israel nunca lo disfrutaron, nunca lo apreciaron, lo despreciaban. Me encantaría votar por Moisés ahorita. Es independiente Moisés. Vicepresidente Josué. No hay tal persona. ¿Qué es lo que está esperando Dios? ¿Que la maldad se haga menos mala? ¿Se fortaleció Satanás de la noche a la mañana? No, el cristianismo se ha debilitado. En una palabra, no estamos orando. Jesús vino y purificó el templo, y hizo a un lado toda la distracción y dijo: la casa de mi padre será casa de oración. Bueno, pues ustedes conocen la historia bien, así es que seguiré adelante. Pero Samuel dijo, aún después de que los rechazaron a él y querían un rey, él dijo: yo no voy a pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Y mi mayor temor es que estemos pecando en contra de Dios al no orar como deberíamos orar. Por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestros líderes, como Dios nos ha dicho específicamente que debemos hacer. Creo que nuestro país y el mundo está en un estado muy triste, y la iglesia está en un estado más triste que todos. Y no va a comenzar a cambiar hasta que comience con ustedes. Me da gusto que haya gente allá orando. Oh, qué bueno que esa base está cubierta. No funciona así. Un hombre dijo: simplemente necesitamos dibujar un círculo a nuestro alrededor y decir: no voy a dejar este círculo hasta que el avivamiento comience en este círculo. Y en el versículo 25, ella le dice a David: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Nabal quiere decir necio en el hebreo, y así es como su nombre. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste.
Debo detenerme aquí y decir, tan maravillosa como es Abigail, y de nuevo tenemos que recordar que está luchando por la vida de su esposo ahorita. Él ha sido sentenciado a muerte y ella no se ha dado cuenta o no se ha enterado de si David va a hacer lo que dijo que iba a hacer o iba a arrepentirse. Pero de cualquier forma, no se le falte respeto a los maridos, hermanas, aun cuando sean necios, y viceversa también. El hogar es un lugar sagrado, es un refugio, y en la familia se ven las mayores debilidades de todos, pero el amor cubre que una multitud de pecado y también necedad. Bueno, pues ella era sabia y habló con David, y en Proverbios 15:1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ella no le está dando una lección. De hecho, en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, una manera muy sabia de lidiar con la gente, no solamente con el esposo, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra, que son incrédulos, son como Nabal, ellos van a ser ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, honrando al esposo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. No dice que no se pueden poner maquillaje o ropa, simplemente sean así. Como dijo Javen McGee, si se necesita pintar el granero, píntenlo. Sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hablamos esta mañana de amar lo que Dios ama, al grado que lo ama, y Dios ama en las mujeres ese espíritu afable de un corazón callado, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En ese caso, Abraham fue una persona necia, porque dijo, hey Sara, di que eres mi hermana. Y Faraón la tomó y la puso en su harem por mucho tiempo. Y luego Dios hizo caer juicio sobre Faraón. Y Faraón preguntó por qué, y le dijo que porque tenía la esposa de otro hombre. Y luego Abraham lo hizo otra vez con otro rey. Y también reprendió a Abraham por no tener fe en su Dios. Sin embargo, ella se mantuvo con la boca cerrada y se sometió a su esposo, aún con ese plan de necedad. Y en el versículo 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. Es una vendedora. ¿Quieres un camello o dos? Yo sé que te vas a ir a casa y no vas a seguir adelante aquí. Está dando un empujoncito, por así decirlo. Yo sé que ya te he impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Yo sé que no te vas a vengar tú mismo, eso sería una maldad. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Entonces ella está sintiendo aquí, yo creo que él ha juzgado a David y David es el ungido de Dios y que Dios lo va a juzgar a él. En el versículo 27, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo sé que no eres tú, David, yo sé que no eres tú que quieres que se le dé de comer, que quiere fruta, que quiere aquello. Yo sé que son para los jóvenes, ellos necesitan estos frutos y esta carne, necesitan su alimento. Yo sé que es para ellos, para sus señoras, para sus hijos que los quieren. Versículo 28 dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Esto es algo difícil de hacer, porque siempre queremos poner aquí un pero tú estás equivocado por hacer lo que estás haciendo. Y no debo tener que decir lo que debe ser obvio para ti. Estás en la carne, estás siendo un pecador. Estás vengándote por tu propia mano porque estás enojado, es tu propia soberbia.
pero lo siento, pero es difícil decir simplemente perdóname y ya. ¿Saben cuántos matrimonios se salvarían? ¿Cuánta gente que no se ha hablado durante 30 años podría hacerlo? Suavizarían las cosas y tan solo pudieran decir perdóname, no y, no pero, simplemente perdóname. Punto. En Primera de Corintios 14:3 dice lo siguiente. Dice, pero el que profetiza habla, número 1, a los hombres para edificación. Número 2, exhortación, la información sobre la cual vamos a actuar. Y número 3, consolación a los hombres. Cuando el Espíritu de Dios, que es el gran reprendedor, ¿el gran qué? Consolador, el animador, el que edifica. Así es que cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús, descendió como ¿qué? Como una paloma, común y corriente, pero también muy afable como una paloma. Ese es nuestro Señor, ¿no es cierto? Recuerden que Elías hizo llover fuego del cielo para consumir el sacrificio, y luego está esperando escuchar de Jezabel y Acab, y dijeron, envía un grupo de hombres y que lo maten. No había ningún arrepentimiento en ellos, y Elías se derritió. Y él no había comido, no había bebido, no había dormido. Dios lo tuvo que despertar, alimentar, darle algo de beber, y luego se levantó y se fue a donde, al monte Sinaí, el monte de poder, el monte que fue consumida por la presencia de Dios. Los hijos de Israel no podían tocarla para no morir, ni siquiera sus animales. Y estaba en esa cueva y estaba esperando que Dios le hablara. Y el viento poderoso pasó y Dios no estaba en el viento. Y luego hubo fuego y Dios no estaba en el fuego. Y luego hubo un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y luego hubo un silbido apacible. Y se envolvió en sus vestidos porque la presencia de Dios estaba tan pesada. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. En Jesús encontrarán reposo para sus almas. ¿Por qué? Porque Él es la única descripción que tenemos de Jesús, es que Él fue manso y humilde de corazón. Y en su presencia encontraremos reposo para nuestras almas. Ese es nuestro Señor, esa es su naturaleza. Y me encanta aquí con Abigail porque supiera ella o no, ella estaba profetizando. Creo yo que muchos de ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo y a menudo dan palabras de sabiduría, palabras de ciencia, tienen una escritura en su corazón y la comparten. Y a menudo es profecía. En Romanos 12 dice que el que profetice, profetice de acuerdo a su fe. Algunos están diciendo, siento que tengo que compartir esto, no sé por qué, y lo comparten y es como que una explosión poderosa de profecía. Pero un día, con el favor de Dios, tendrán ese mismo sentir y eventualmente, me encanta el final del último capítulo de Marcos, en el capítulo 16, dice que el Señor obró con ellos en cuanto a don del Espíritu. Y el Señor lo hará con nosotros también hasta que un día nos demos cuenta de que cuando dijimos lo que dijimos, tengo algo que compartir, a lo mejor es el Señor o no, pero un día van a llegar a ese lugar en donde van a decir, así dice el Señor, esta es una palabra de parte de Dios. Y cuando se hable va a traer edificación, va a traer exhortación y va a traer consuelo también. Y esto fue lo que dijo. En el versículo 28 de nuevo, yo te ruego perdones tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea la batalla de Jehová. Más adelante David va a querer edificar casa para el Señor y el Señor le va a decir, eres un hombre de sangre, así es que no puedes edificar mi casa, pero porque estaba en tu corazón edificarla, esto es lo que voy a hacer. Yo voy a edificarte a ti una casa para toda la eternidad. Y sobre tu trono, el trono de David, tu hijo, de acuerdo a la carne, va a reinar para siempre y para siempre, refiriéndose al hijo de David, de acuerdo a la carne, de la tribu de Judá, a Jesús.
y luego le dice, porque mi Señor pelea las batallas de Jehová, pero esta no es una, y mal no se ha hallado en ti en tus días. David estaba a punto de luchar, de buscar una batalla que no era del Señor, y yo creo que se hubiera asombrado de saber cuántos de esos 400 hombres no hubieran sobrevivido. Creo que se hubiera dado cuenta rápidamente que la presión y gracia de Dios no hubieran estado ahí. Creo que David hubiera tenido increíbles remordimientos, y luego ella sigue diciéndole eso, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, David, tú has estado bajo tremendo estrés por muchísimo tiempo. Y luego todos estos hombres empezaron a unírsele, un montón de hombres endeudados que estaban huyendo de la ley, estaban en problemas, estaban en deuda con los impuestos y estaban huyendo con sus familias. Y se pueden imaginar la presión de despertar con alguien apuntando una espada en su rostro, pensando si ese iba a ser el día en el que Saúl iba a alcanzarlos con 300,000 hombres. Nunca se dormirían bien, nunca se bañarían en el río sin pensar que alguien los iba a matar. David, tienes una increíble responsabilidad con estos 600 hombres y sus familias. Una situación muy incómoda, viviendo en esa cueva, en esas cuevas. Tienes una excusa muy grande aquí. Pero la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Dios es tu protector. Dios no va a permitir que mueras. Él va a cumplir la profecía de tu reinado sobre el trono. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Me pregunto yo, ¿qué se habrá imaginado aquí David? Algo que probablemente no había visto en muchísimo tiempo. Él es un hombre ahora con todo el equipo de Saúl el rey. No ha tenido que usar la onda por mucho tiempo. Y se acuerda quizás, sí. Yo me acuerdo, ese fue un día asombroso, cuando sentí la presencia de Dios, el poder de Dios, cuando me acerqué a ese gigante con esa onda para matarlo con esa piedra que se le hundió en la cabeza. A menudo he pensado en lo maravilloso que fue ese tiempo. Y en el versículo 30, y acontecerá que cuando, aquí está la profecía de nuevo, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Y yo creo que a David se le dieron muchas palabras proféticas para animarlo, para que no se desanimara y estresara, y que te establezca por príncipe sobre Israel. Ha sido conocido ya por todos los lugares que Saúl va a ser echado fuera, y Jonatán, tan maravilloso como es, no va a ser el siguiente. Y en el versículo 31, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. David, rápidamente esto va a terminar, Saúl va a morir, vas a estar reinando sobre tu trono, vas a tener un gran reino y vas a estar andando siempre con dolor de corazón. Vas a despertar gritando a medianoche por las pesadillas, cuando te acuerdes de ese niño de 12 años que mataste, o ese niño de 15 años que mataste. Vas a ver la ciudad derramando sangre y vas a pensar, yo pensé que Saúl era el hombre más malvado que haya conocido, que hubiera matado a toda una ciudad llena de gente como Saúl lo hizo en Nod, cuando supo que David había estado ahí, y le dieron la espada de Goliat y un poco de pan. Y Saúl, cuando oyó que Doeg le estaba diciendo que David había estado ahí, David hubiera ido a matar a todas estas personas en la ciudad de Nabal. Y David estaba pensando, así de cerca estoy yo de ser como Saúl. Cuando un poco de tiempo antes él tuvo la oportunidad de matar a Saúl y dijo, no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor.
Y aquí podemos ver ahora que es una revelación de lo que ya casi sucedía. Y luego su última profecía dice, y cuando el Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ella tenía un sentir de que así como juzgara, sería juzgada, y Nabal había juzgado a David, y esta mujer sintió que iba a ser una viuda, y en esta cultura las viudas no podían tener propiedad y no podían volverse a casar, aun cuando era joven y hermosa. Básicamente su vida hubiera terminado en esta cultura. Así que nunca me habías conocido hasta este momento, pero creo que Dios tiene algo para nosotros y no puedo seguir adelante, pero fue hasta donde pudo llegar. Y David escuchó esto. En Proverbios 12:15 dice lo siguiente, dice: el camino del necio, y es lo que David estaba haciendo en este tiempo, es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. En Proverbios 26:12 dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. En Proverbios 29:20. ¿has visto un hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando la soberbia o el orgullo del hombre ha sido golpeada, cuando ya se ha reunido a los hombres y se ha dicho que nadie va a estar vivo para el siguiente día, cuando la adrenalina y la testosterona está fluyendo, cuando el metal se oye, cuando el polvo está levantándose, cuando se va con toda la cabeza llena de cosas y de repente llega esta mujer y se pone de rostro a sus pies y está hable y él está queriendo ir a hacer lo que quiere hacer. Estoy seguro que la adrenalina de David estaba moviéndolo a seguir adelante, y ahí sus palabras calmadas cambiaron la ira. ¿Qué es lo que va a hacer David con estas palabras? ¿Qué es lo que David va a hacer con estas palabras de Dios? ¿Puede apagar su ira? Él es mayor que los más poderosos, controlando su propio espíritu. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Lo apagó, ¿no es cierto? Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme, y tienes razón, por mi propia mano. Algo que en un reino debería ser. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me has defendido de hacerte mal. Que nunca supe de ti, nunca te había conocido, eres una mujer maravillosa, hermosa de espíritu. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a la mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Algo hermoso. Versículo 36, al terminar aquí. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que tenía banquete en su casa, como banquete de rey. No era rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Me pregunto yo, ¿cuántas veces este necio, tratando de darle sabiduría, la golpeó o le hizo algo peor todavía? Ella no dijo nada en ese estado de intoxicado, que era típicamente la manera más sabia de lidiar con ello. Versículo 37 dice: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Viene a la mesa de desayuno mirándose quizás un poco crudo, y ahí está él en su corazón, se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Yo creo que probablemente tuvo un ataque al corazón, o cayó en un coma. De nuevo me pregunto si en la gracia de Dios, porque si hubiera mantenido en este estado de vegetal, si no se hubiera arrepentido, y vamos a ver a Nabal en el cielo. A veces pienso que Dios en su gracia está tratando de alcanzar a los hombres, así como aquel ladrón sobre la cruz, hasta en el último momento.
Y de nuevo, noten en primera de Pedro 3, cómo dice que una esposa sin palabra, con su buena conducta, por su respeto hacia su esposo, teniendo ese corazón, ese espíritu apacible, dice, sean ganados esos esposos. Me pregunto si se lo ganó, y vamos a ver a este necio en el cielo. Yo sé que va a haber muchos necios en el cielo, incluyéndome yo. Y en el versículo 38 entonces dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces claramente fue evidente a todo mundo que espiritualmente Dios se encargó de él. Ahora, en el Nuevo Testamento dice en primera de Pedro 3:7 que los esposos, si no tratan bien a sus esposas como el vaso más débil, si no la tratan con respeto y entendimiento, entonces Dios no escuchará nuestras oraciones. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo vivir un segundo sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, sin el perdón de Dios. Y Dios básicamente está diciendo, sí estás en autoridad, pero se tienen que someter el uno al otro en el temor de Dios. Sí, esposos están en autoridad, pero yo no dije que usaran esa autoridad. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor en todo. Y yo creo que eso lo hace muy claro, ¿no? Porque eres un tonto y eres un necio y no sabes qué hacer. ¿Por qué? Es lo contrario. Es lo contrario. No voy a hablar del papel de las mujeres en la iglesia, pero las mujeres son líderes naturales. El deseo de las mujeres es de reinar sobre sus esposos, pero Él va a gobernar sobre ellas. En el siguiente capítulo, en Génesis 4, dice que así como el pecado se enseñorea de Él puede enseñorearse del pecado. Entonces, las mujeres son líderes, son comunicadoras mejor que los hombres, más inteligentes, una vez y más es probado en todas las pruebas que las mujeres son más inteligentes, tienen ese sexto sentido para sentir lo que está sucediendo. Creo que su cerebro toma la información más rápido de lo que lo pueden descifrar, o son más organizadas, son mejores líderes en todas las formas. Pero el dolor emocional es que tienen que dejar que el hombre sea el líder y usar toda su sabiduría para ayudar a su esposo a ser el esposo que necesita ser, el hombre que debe ser. Adán recibió una ayuda idónea de Dios, no fue de la otra forma. Tomó de su costado, no de sus pies para que la pisoteara, ni de su cabeza para que se enseñoreara sobre él, sino de su lado o de su costado para que fuera la ayuda idónea que necesitara para ser el hombre que debía ser. ¿Y cómo se debe hacer esto? Sin palabras, simplemente viviendo su vida de sujeción y no tratando de aleccionarlo, dirigirlo. Eso no quiere decir que no puede decir lo que piensa o que puede dar su opinión o pensamiento y sabiduría. Claro que se puede hacer, pero de nuevo, el cambio final cuando el esposo es desobediente es sin palabra, por la vida de sujeción. En Romanos 12:19 dice esto, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David no necesitaba ir a matar a Nabal. En el tiempo de Dios y en la manera en la que Dios decidiera, Él se iba a encargar de él, de los enemigos de David y de todos los que lo juzguen y le falten al respeto. Y lo mismo es con usted. Jesús dijo que debemos de amar a nuestros enemigos, orar por ellos, hacerles el bien, bendecirlos. Y terminando aquí, en el versículo 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha perseverado de mal a su siervo. Me da tanto gusto que no lo maté, el Señor lo mató. Esa es una lección que espero no se me olvide, y es una lección para todos nosotros. Todas estas cosas fueron sombra o son sombra para nosotros sobre quien ha llegado el final del tiempo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a Abigail a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. No una buena manera de proponer
primer matrimonio, pero cuando se está muy ocupado y se va a hacer rey, está bien. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Creo que este era su corazón. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. Pero espérense, ¿está bien esto? No, no está bien. En el principio Dios creó a Adán y Eva, no Adán y Evas. Y claro que tenemos el Nuevo Testamento. Dice que si un hombre tiene más de una esposa, no puede ser líder espiritual en la iglesia. Había ciertas cosas que Dios permitió por concesión. Él sabía que los hijos de Israel al salir de Egipto no iban a llegar hasta el final, o llegarían al medio camino como Gad y Manasés. Se quedaron del otro lado del Jordán. Probablemente las 12 tribus se hubieran quedado y hubieran dicho: sí, yo sé que no me dejas tener esclavos, que no me dejas practicar la poligamia, así es que no vamos a seguir contigo hasta la tierra prometida, porque estas cosas estaban tan arraigadas en su cultura. Pero ¿qué hizo Dios? Hizo estas dioses a su alrededor y tenía más de una esposa. La esposa que era la menos amada, ella y sus hijos recibían todo cuando el esposo moría. Entonces, para cuando vino Cristo, la poligamia en la cultura judía era muy rara o no existía en lo absoluto. Y claro que nunca fue el corazón de Dios. Los dos, dijo Dios, serán una sola carne. No los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 serán una sola carne. Terminando aquí en Romanos 12, versículo 17 al 21, dice: no paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, y a veces con los navales no es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y vimos este ejemplo hoy, ¿no es cierto? Lo único que tienen que hacer, hermanas, es orar y el Señor se encargará de ello. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué se le da a su esposo? ¿Qué se le hace a su esposo todas las noches? Se le da de comer. Es interesante. Debemos de amar a los que son familia. Debemos amar también a nuestros enemigos de la misma manera. Es interesante. Debemos amar a todo el mundo. Así es que no tiene una buena comida preparada porque está enojada con su esposo. Bueno, pues aliméntelo porque es su enemigo. Dele bien de comer porque le estoy pidiendo a Dios que se encargue de ti. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O como a Nabal, el Señor acabó con él. No sabemos cómo. Quizás así fue como acabó con él, con un gigantesco meteorito que le cayó y lo enterró. Luego en el versículo 21, y esto es lo que David casi llegó a hacer. Espero que nunca nos suceda a nosotros. No seas vencido de lo malo, ni en el freeway, ni en el centro comercial antes de Navidad, sino vence con el bien el mal. Amén. Mátenlos con bondad, oren por sus enemigos, háganles el bien, aliméntenlos, danles de beber. Que Dios sea el juez. Ustedes ámenlos y que Dios los mate en su tiempo y en la manera que Él quiera. Amén.